esto es una conversión de la prisión preventiva, esta audiencia. No, O la terminación anticipada. no es terminación No anticipada. es terminación anticipada. Bien, ¿qué ocurriera en todo caso? Allí en el caso hipotético se ve que no hay ninguna oposición. Muchas gracias. No hay ninguna oposición respecto a los agraviados, ¿no? Quienes dicen que está conforme no con el acuerdo reparatorio y todo ello. Pero ¿qué ocurre, doctor, si es que alguno de los agraviados se opone? Porque la norma dice, por ello quería que se haga una precisión, ¿no? Cuando vamos a una terminación anticipada, la norma dice, celebrará el fiscal y el imputado con la asistencia de su abogado, pero no habla del agraviado. Ahora, en el caso hipotético, los agraviados dicen estar conformes, pero ¿qué ocurriría en el hipotético que alguno de ellos dice no estoy conforme con el acuerdo llegado a cabo entre el Ministerio Público y los imputados? ¿Qué decisión tendría que tomar el magistrado en ese supuesto, doctor? En principio, en el proceso especial de terminación anticipada, los sujetos procesales legitimados para celebrar, bien lo ha dicho usted, es el Ministerio Público, el imputado y su defensa técnica, con participación facultativa de la parte agraviada. Ahora, si la parte agraviada se ha constituido en actor civil en su oportunidad, puede cuestionar el tema de la reparación civil y puede incluso impugnar respecto a ese extremo. Desde luego el juzgador debe pronunciarse cuando se efectúe el control en un proceso especial de terminación anticipada. Uno de los puntos también es verificar la razonabilidad de la fijación, de la cuantificación de la reparación civil. Pero si todos están de acuerdo, es decir, la parte agraviada, bueno, pues no hay ningún inconveniente, ¿no? Pero sí tiene ese derecho, la condición es que debe constituirse en actor civil. Lo que yo quería quizás es hacer notar en esta audiencia, yo creo como en todo lugar hay ciertas deficiencias, hemos visto que la fiscal también ha leído, ¿no? Pero si vemos, la imputación ha sido bien concreta, bien clara, bien célebre. Lo dijo de manera tal que incluso el imputado pues ha entendido, y lo correcto es hacer eso. La decisión del juez, que se ha dado en dos tiempos al momento de explicar cuáles son los alcances, las consecuencias, también ha sido de manera clara, ha sido dirigida al imputado. Entonces lo que nosotros debemos apuntar es a ello, y cuando da su parte resolutiva, del mismo modo es breve, es célebre. Importante, en esta misma audiencia también se ve la ejecución de la propia resolución, es decir, el señor Vidal pide las disculpas públicas a los agraviados que se encuentran presentes, en ese caso los efectivos policiales, o allá en Chile carabineros, ¿no? Acá en el Perú serían policías. Vamos a hablar ahora, si alguien más quizás desea participar, alguna opinión. Nada. Sí, por favor, breve, ¿no, doctor? Es verdad que en esta audiencia el magistrado ha desarrollado su resolución de manera breve. Sin embargo, ¿qué ocurriría, doctor, en el hipotético de que alguna de las partes interpone el recurso de apelación? Porque no nos olvidemos de que una de las características del nuevo modelo procesal penal es la de ser dual, ¿no? Lo oralizas, no presentas por escrito alguna solicitud, pero luego ello lo vas oralizando. Ahora, ¿qué ocurriera, doctor, en este hipotético? El juez, el magistrado, ha sido muy breve y conciso, no ha puesto mayores argumentos a su resolución. Pero ¿qué ocurriría en todo caso si interpone apelación y va en alzada? ¿Cuál sería el criterio que podría tener en este caso los jueces que van a ver en grado de apelación? Lo que se debe ver en cuanto a la motivación, el artículo 144 o 145, si no me equivoco, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, indica, ¿no?, que autoriza la motivación por remisión, y también el Tribunal Constitucional así lo ha aceptado.
Entonces, bajo esa lógica, si nosotros vemos, el juez está haciendo suyo todos los fundamentos que ha establecido el Ministerio Público. Es decir, que no hace mayor objeción. Ello implica que está de acuerdo. Yo ya algunas decisiones he emitido en ese sentido. He encontrado, por ejemplo, requerimientos de sobreseimiento que desde mi punto de vista, perfectamente analizadas por el Ministerio Público, perfectamente sustentadas, y lo que yo he decidido es por los propios fundamentos del Ministerio Público. El juzgado declara fundada el pedido de sobreseimiento y tal. ¿Hay fundamentación o no hay fundamentación ahí? Sí hay fundamentación. ¿Qué tiene que hacer la sala? Pues revisar todo ello, el contexto. El tema es que nos hemos mal acostumbrado o pensamos aún que la fundamentación está solo en la resolución. La fundamentación está en todo el contexto de la celebración de la audiencia. Pero el asunto es que cuando se hace la transcripción de las actas, no se transcribe pues el íntegro. Lo correcto, lo que debiera hacer, es que la sala verifique el audio y vídeo. A partir de ahí, en todo caso, emite una decisión. Pero ¿qué ocurre? Lamentablemente acá en el país, desde la propia Corte Suprema, y eso hay que criticarlo y hay que decirlo así, estamos en un evento académico, de esos soy bien crítico, emitió un acuerdo plenario, luego emitió una casación vinculante en la cual indica pues que cuando hay impugnación debe hacerse la transcripción íntegra. Los jueces superiores no se dan quizás ese tiempo para verificar la audiencia, que sería pues formidable. Con la última modificación del Código Procesal Penal se ha indicado que en los casos de extradición, los de la Corte Suprema debieran emitir la resolución o su decisión inmediatamente. Pero ¿qué es lo que han hecho? Liderados en este caso por San Martín, se han apartado de ese artículo, han dicho que no podemos aplicar eso. Por tanto, nos vamos a reservar y vamos a emitir en el plazo que establecía antes de la modificatoria el código. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Está bien lo que se está haciendo? Yo considero que no. Debemos darle mayor énfasis al tema de la oralidad e inmediación, emitir la decisión en el mismo momento, así como indica Alberto Binder, quien es un procesalista argentino. Él dice que la verdadera justicia que se da es con la oralidad, con la decisión que se da en ese momento. Así se evita pues subjetividades que cuando se reserva a un juez que se pudiera presentar algún acto de corrupción. Vemos que como la propia Corte Suprema hace estas cosas, ¿no? O sea, es decir, evita emitir las decisiones en el mismo acto. Mal que bien emitir pues una decisión en dicho acto sobre la base del debate que se ha producido. Y eso es lo que se hace, por ejemplo, con los pedidos de prisión preventiva, en algunos casos, como yo les indicaba. Mi persona es juez. En la generalidad de casos, un 99.9% pues emitimos la decisión en el mismo acto, y considero que debe ser así, de tal manera que se resuelva de manera más célere, más rápida, más eficaz y eficiente al mismo tiempo. Iniciando ya con las audiencias, si bien en el código, en el temario que me han dado, no se ha considerado el tema del criterio de oportunidad, pero vamos a tocar. Sobre todo, hay un tema bastante debatible desde mi punto de vista, y hay escritos o artículos que se han escrito respecto a la procedencia de la aplicación de un criterio de oportunidad o un acuerdo reparatorio en cuanto al delito de lesiones por violencia familiar. En Huancayo
3 juzgados estamos aplicando el criterio de oportunidad en estos casos. El primer juzgado, el segundo juzgado y el cuarto juzgado de investigación preparatoria. El tercer juzgado, hasta donde tengo conocimiento, no está aplicando. Bajo la lógica que esta ley indica que está prohibida la conciliación. ¿La conciliación será igual a un criterio de oportunidad? Si vemos desde la naturaleza jurídica, no es igual. Entonces, con ese criterio, estamos aplicando el criterio de oportunidad. El asunto es, ¿qué pasará ahora? Recordemos que hace un mes, si no es más o menos, para estos delitos la pena es, o será efectiva, ¿no? Independientemente de que sea leve o no. Y lo peor, incluye el artículo 122b. El artículo 122b pues ha criminalizado prácticamente todo. Yo soy casado, tengo a mi esposa, estoy seguro que muchos de ustedes también. Siempre pues tenemos algunos problemas, ¿no? No sé, o sea, no quiero exagerar, pero hay lesiones de 1x2, 1x1, o imaginemos, ahí vamos a imponer penas efectivas. Ahora, se han olvidado del artículo 2 del Código Procesal Penal. Si revisamos el artículo 2.6 del Código Procesal Penal, indica que puede componerse este conflicto vía el acuerdo reparatorio entre estos artículos 122. Nada dice. Entonces, ¿cómo debemos interpretar la norma? En principio debemos hacer una interpretación sistemática. Lo otro, en derecho penal, cuando la ley favorece, debemos hacer una interpretación amplia, pero si no favorece, una interpretación restrictiva, ¿no? O sea, hay que... es un tema de interpretación, ¿no? Nosotros mismos estamos en ese dilema. ¿Qué hacemos? ¿Imponemos una pena efectiva? ¿Creen ustedes que se va a solucionar con la imposición de penas efectivas este tipo de... Desde luego es reprochable los actos de violencia, pero el asunto es que este tipo de temas de índole social se está llevando al ámbito penal. Recordemos que el ámbito penal es para ver pues crímenes de especial gravedad, cuando una conducta causa una cierta conmoción en la sociedad, causa una conmoción de tal magnitud. Sí. Doctor, precisamente al respecto, pues parece que nuestros legisladores se olvidan de que nosotros tenemos diversas etnias. Mi persona trabaja en la Corte de Loreto y efectivamente con la modificatoria de la norma sobre violencia familiar, efectivamente pareciera que se está protegiendo a las personas que están inmersos en ese hecho. Sin embargo, me parece que por desconocimiento a algunos lugares donde no llega, pues, seguramente los legisladores se olvidan de que hay etnias, grupos étnicos que pueden resolver ellos mismos sus problemas y conflictos. Yo tengo un caso, efectivamente, que el Ministerio Público lo ha judicializado por un tema de violencia familiar. Sin embargo, el APU, que es la autoridad de ese lugar, viene y me dice: mire, ustedes lo están aplicando, van a sancionar a esa persona. Sin embargo, nosotros, por nuestra costumbre, ya le hemos sancionado, un tema de violencia. Entonces, ¿qué hacer frente a ello? Es una divergencia, porque la autoridad de ese lugar me refería en el sentido siguiente: si ustedes lo aplican, la sanción penal que seguramente el Ministerio Público está solicitando, ahora ya se están enfrentando dos familias. El hecho es lo siguiente, que si lo sancionan a mi hijo, por ejemplo, una de las familias dice, simplemente se separan, ya no podrían volver a hacer una vida de familia, y de por medios hay varios hijos. Entonces,
¿Qué criterio se debe tomar sobre ello, doctor? Si es que hay algunos lugares donde efectivamente ya lo sancionaron, ¿no? De acuerdo a su costumbre. Y en ese caso concreto, también la autoridad me decía, ya se ha sancionado a esa persona. Y la sanción que hemos hecho nosotros es simplemente dar la vuelta por toda la comunidad diciendo de que está arrepentido de los hechos. Pero ¿qué hacer? Ahora nosotros ya lo ha judicializado, el fiscal ya ha formulado la acusación. ¿Qué medida puede adoptar en este caso el magistrado? Porque ya está a nivel del control de acusación. Eso sería mi pregunta, doctor, sobre este caso concreto. El tema es sencillo. Si revisamos el artículo 3 si no me equivoco, del título penal del Código Procesal Penal, establece el principio del ne bis idem en su vertiente material y en su vertiente procesal. Ahí se está vulnerando pues este principio, es evidente. Entonces lo que el juzgado debe disponer es el archivo, porque ya ahí hay cosa juzgada. Hay cosa juzgada, es claro, o sea, el asunto es claro. El tema es ahí, pues, saber si hay un juez que se va a atrever a hacer eso. El artículo 149 de la Constitución nos autoriza a aplicar, se reconoce la jurisdicción. Mira ahí cómo se genera un conflicto. El tema de la ley de violencia de género, la verdad es bastante complicado. Yo tenía un amigo que era pues que tuvo un conflicto pues con la esposa y con la hija. Intervino la policía, les otorgaron las medidas de protección, y una de las medidas de protección era que no se acerque tanto a la esposa y a la hija. Y resulta que esta hija pues estudiaba en una universidad, y el papá era su paciente, ¿no? Y justo en ese mes estaba en los exámenes finales, y él me preguntaba, me decía, Ever, me dice, hoy si el juez me ha prohibido acercarme, ¿qué hago? Ahora mi hija está que me llama, que quiere que vaya para... El tema es que tú estás entendiendo mal, pero... O sea, lo que el juez te ha dicho es que no te acerques con fines de agresión. Con fines de agresión. Se está entendiendo mal esas medidas de protección. Entonces es un tema de que el juez no está explicando bien su decisión, y ese es un problema que tenemos. Esperemos que se resuelva con esta famosa, las 100 reglas de Brasilia, en la cual nos dice que nuestras decisiones deben ser breves y se debe ser lo más entendible y comprensible posible. Esto está trayendo cola, y yo no sé si ahora se va a solucionar o no con la pena efectiva. Al contrario, yo creo que va a suceder lo que usted está indicando, ¿no? Muchas veces, en muchas oportunidades, yo veo los casos, vienen el esposo y la esposa, bueno, que uno es la víctima y victimario, y le preguntas, pues ha sido una agresión bastante simple, vayamos a llamarla, pero ellos dicen, ¿no?, que nosotros ya estamos bien, nos hemos recuperado, tal, y hay algunos fiscales que no están aplicando el criterio de oportunidad, se van a la terminación anticipada, y la terminación anticipada pues te genera antecedentes penales, y con ellos se está generando pues un conflicto. Yo creo que estuvo bien regulado con el tema, con la ley anterior, cuando se establecía cuando se demandaba, cuando se ponía en conocimiento, o cuando era competencia del juzgado de familia, ¿no? El asunto es, ¿aplicamos o no aplicamos el criterio de oportunidad ahora con la ley que establece una pena efectiva? Desde mi punto de vista, sí. Hay que hacer una interpretación conforme a la Constitución. Hay que ver caso por caso. Hay que ver el contexto, cómo se ha producido. Es distinta, por ejemplo, que sea una agresión por vez primera que una agresión que ha sido reiterada, o tenga una conducta ya reiterativa. Hay que evaluar. Se dice que la ley de violencia de género es de interés general. Sí, es de interés general, es incluso una política pública del Estado, pero si revisamos minuciosamente el artículo 2, también en esos casos podemos arribar a la aplicación de un criterio de oportunidad, o en su caso un acuerdo reparatorio. Para el artículo 122b, un criterio de oportunidad. Para el artículo 122, un acuerdo reparatorio. Porque el numeral 6 nos remite directamente al artículo 122 del Código Penal.
No solo al 122, también nos remite a otros articulados, entre estos todos los delitos culposos, ¿no? Yo he visto algunos casos, por ejemplo, cuando ya se ve sangre, el Ministerio Público se alarma, prisión. Un delito, me refiero al delito de homicidio culposo. Podrá imponerse una medida de prisión preventiva en esos casos cuando el Código Procesal Penal permite componer ese conflicto vía una salida alternativa. ¿No les parece irrazonable? ¿No les parece arbitrario? Pero ahí también se tiene que ver caso por caso. Como alguien decía, cada caso tiene su ADN, cada caso tiene su ADN, es distinto. Esta ley, para que se incorpore para que se incorpore la inaplicación de una pena suspendida para estos delitos de lesiones por violencia familiar, tiene su origen en un recurso de nulidad de Huancavelica, en la cual pues le han impuesto una pena de 4 años efectiva. Ahí sí pues ese imputado se merecía, porque si ustedes revisan ese recurso de nulidad, las agresiones eran pues, bueno, yo creo que sí merecían. Ahora, ¿los jueces están obligados a suspender la pena cuando ésta no supera los 4 años? ¿Están obligados a suspender? No están obligados, es una facultad. Entonces, ¿por qué el legislador vía ley dice que se inaplica en tales o en cuáles delitos? Ya está el delito de colusión, está el delito de peculado, ahora están los delitos de violencia de género, ¿no? Particularmente los delitos de lesiones. Lo que más me preocupa es el 122B. Bueno, el 122, si revisamos, ya tiene una serie de incisos, creo que tiene 4 o 5 incisos, ¿no? Entonces ahí el tema es distinto, ¿no? Pero en el 122B, inclusive ya se ha criminalizado el tema de una afectación psicológica, sea cual fuere el resultado, pero que haya una afectación psicológica. Antes de que se incorpore o que se modifique eso, se hablaba de un daño psíquico, que era lo correcto, pero en este caso nosotros los jueces, la verdad, no sabemos qué vamos a hacer, pero una de las opciones, si el fiscal no quiere el criterio de oportunidad, bueno, yo veo acá varios abogados, será pues una terminación anticipada, pena efectiva, convertirla en servicios comunitarios o en multa, días multa. O lo otro es hacer un control difuso. Y si hacemos un control difuso, tenemos el acuerdo plenario 4, bueno, los fundamentos del acuerdo plenario 4-2016, ¿no? Que inaplican en la cual han hecho el análisis y obligan o indican que es irrazonable y es arbitrario la prohibición de la inaplicación de la responsabilidad restringida, ¿no? Y otros puntos. Yo creo que el legislador bueno, con el poder que le ha conferido la Constitución, está yendo quizás más allá de sus funciones. Claro, ¿qué podemos esperar de estos congresistas, ¿no? Bueno, creo que ahora ya no tenemos, ¿no? Antes teníamos congresistas mataperros, comeoros, comepollos, etc. ¿Qué podemos esperar de estos congresistas? La verdad es lamentable, hoy en día vivimos una sobrecriminalización, se está criminalizando todo. Lo peor, estos casos que son problemas sociales se están llevando al ámbito penal. Cuando me refería a que la ley de violencia de género es de interés general, el artículo 2 del Código Procesal Penal también indica que para aminorar ese interés social, como ha pasado en el caso de Vidal, se puede fijar reglas de conducta, artículo 57 del Código Penal. Es decir, aplicas el criterio de oportunidad y eso es lo que estamos haciendo con el tema de violencia de género, ¿no? Estamos aplicando las reglas de conducta. Uno es pues que debe comparecer mensualmente, después también que sigan tratamientos terapéuticos psicológicos, ¿no? Porque en realidad están mal, algo está fallando, ¿no? Algo está mal. Optar por esas medidas, ¿no? De tal manera que se palía el interés general, pero quizás lo que nos falta es un poco que hagan quizás algunas actividades, como en el caso
de Vidal, ¿no? Que le están diciendo que vaya a dictar charlas, etcétera, etcétera. Ahora, este criterio de oportunidad, ¿en qué momento se aplica? Se aplica en 3 momentos. El tema es, yo he escuchado a varios fiscales decir que la parte agraviada no está de acuerdo, dice. La parte agraviada no está de acuerdo, dice. Y si no está de acuerdo la parte agraviada, ¿a quién le compete fijar la reparación civil? Es al fiscal, pues. Es al fiscal. Entonces, los fiscales debieran actuar de forma estratégica, de tal manera que este tipo de conflictos se componga a nivel de la fiscalía y no se genere una sobrecarga. Acá en Huancayo ya se está generando la sobrecarga. Nosotros en las audiencias, por ejemplo, ya si el día de hoy reprogramamos o programamos, ya estamos en el mes de mayo. En el norte, en Lambayeque, en Trujillo, ya está en el año 2019. Imagínense. ¿Cómo vamos a componer así de manera rápida? Lo otro es que debemos ser más céleres, debemos ser rápidos. Un caso debemos componer de manera rápida, de tal manera pues que nos permita por lo menos programar al día unas 10 audiencias, ¿no? Tenemos 5 audiencias por día. Y el límite, nuestro máximo, de acuerdo a la directiva de presupuesto por resultados, porque ahora todos por resultados, los juzgados estamos en la obligación de llegar a 60 audiencias al mes, 60 audiencias, pero nosotros llegamos más. Si llevamos a cabo 5 audiencias por día, en una semana hacemos 25 por 4, llegamos a 100 audiencias, ¿no? Lo que se trata es de hacer rápido, ¿no? El día de ayer les comentaba, yo quería hacer una audiencia, quería culminar a la 1, un caso de crimen organizado, pero me he ido hasta las 5, ¿no? Imagínense que el fiscal ha sustentado desde las 10 hasta las 2 y el debate que se ha quedado con los abogados hasta las 3:30, un receso de media hora para el almuerzo y la resolución en 1 hora, ¿no? Hemos tratado de ser lo más sucinto posible. Veremos qué dice la sala. Hubo un empate, ¿no? La prisión se ha pedido para 8 y se dio a 4 y a 4 se le dio comparecencia por restricciones. El norte, bueno, al menos del infrascrito, es que la prisión preventiva es la excepción de la excepción y debe ser así, debe ser así. Ello también es estratégico para el propio Ministerio Público. Si tiene un proceso con un detenido, sus actuaciones van a ser más céleres, pero si lo lleva así con una comparecencia con restricciones, se puede fijar hasta reglas de conducta, pues que venga a firmar 10 días, o a cada 15 días, ¿no? Este criterio de oportunidad se aplica en 3 etapas. En 2 etapas. En la primera etapa, en ambas fases. Es decir, en las diligencias preliminares, no hay necesidad de control de parte del juzgado. Pero sí hay necesidad de control cuando se imponen reglas de conducta. Se debe instar al juez de investigación preparatoria para que las apruebe. Ahora, si no se den las diligencias preliminares, se puede dar en la investigación preparatoria formalizada, lo que se llama el criterio de oportunidad intraproceso, o tardío también le llaman algunos, ¿no? En esos casos, necesariamente el Ministerio Público debe escoltar el acta respectiva para que el juez convoque audiencia. ¿Qué se verifica en la audiencia? Uno, pues que la aceptación del imputado. Lo otro es la existencia, pues, de los elementos de convicción que sean suficientes respecto a la comisión del ilícito penal, ¿no? Puede ser lesiones, debe aparecer el certificado médico, y luego de eso la razonabilidad o proporcionalidad de la cuantificación o fijación de la reparación civil. Si la parte agraviada está conforme, no hay mayor inconveniente, pero si no está conforme, puede apelar la parte agraviada respecto a la reparación civil. Ahora, si no logro la aplicación de este criterio de oportunidad o acuerdo reparatorio en la segunda fase de la investigación preparatoria, aún tengo otra opción. A nivel de, una vez que formula acusación, ahí también se puede instar el criterio de oportunidad. Si se puede instar el criterio de oportunidad, ¿por qué no podemos instar un proceso especial de determinación anticipada?
Acá en Huancayo, al menos en el primer y segundo juzgado, estamos aplicando la terminación anticipada en etapa intermedia. No tenemos ningún inconveniente. Para nosotros, o el quien habla, considera que no hay ningún inconveniente. Más aún, te facilita las cosas. Se entiende que el fiscal, al formular su acusación, ya ha cumplido con recabar todos los elementos de convicción, y esos elementos de convicción nos permiten establecer a nosotros los jueces si se cometió o no se cometió el delito, ¿no? Antes de resolverse, existe un acuerdo plenario respecto a, indica, ¿no?, que no puede aplicarse la terminación anticipada en etapa intermedia, pero dice que no se puede aplicar en la etapa intermedia. Pero ¿cuándo inicia la etapa intermedia? ¿Con la formulación de la acusación? La etapa intermedia inicia una vez que se ha dado por culminada la investigación preparatoria. Entonces no es cierto, pues, que este proceso no se puede dar en la etapa intermedia. Dice antes de la formulación de la acusación. Entonces, bajo esa lógica y otros argumentos más, pues el segundo juzgado, como el primer juzgado de investigación preparatoria de acá de Huancayo, estamos emitiendo sentencias dentro de un proceso especial de terminación anticipada. Y otro de los sustentos es que tanto el imputado, el fiscal, su defensa técnica, en algunos casos el agraviado nos dice: doctor, queremos concluir vía un proceso especial de terminación anticipada. ¿Cómo voy a negar si todos los sujetos procesales involucrados te están diciendo: quiero solucionar en esto, ya no quiero ir a juicio? Para mí resultaría absurdo y hasta ocioso denegar ese pedido y proseguir con el proceso. Generamos más carga. Entonces, debemos procurar el ahorro de recursos económicos y recursos humanos, ¿no? Ese es el sentido del modelo procesal penal. Debemos evitar los formalismos en exceso. El asunto es, pues, en tanto tengamos todavía los jueces que tenemos, porque son de la vieja guardia, vamos a tener todos estos inconvenientes, ¿no? Sí. Doctor, sobre este extremo, y teniendo en consideración de que una de las características del nuevo modelo procesal penal es dual, ¿no? Dice que debe existir un pedido y oralizarlo en la audiencia correspondiente. A este extremo, doctor, es totalmente válido que las partes, una vez instalada la audiencia de control de acusación, pueden arribar a un acuerdo reparatorio de manera verbal en que ese acto, o todavía nosotros deberíamos exigir que ese acuerdo reparatorio celebrado por el Ministerio Público y el imputado sea de manera escrita. Eso es mi duda, doctor. En mi caso, en muchos casos se ha aceptado de forma verbal, inclusive terminaciones anticipadas. Ante pedidos de prisión preventiva lo hemos convertido en un proceso especial de terminación anticipada y no hemos requerido el acta, simplemente hemos suspendido la audiencia por unos minutos y se han puesto de acuerdo, ¿no? Inclusive, como estamos fuera de cámaras, hay veces ayuda, ¿no? O sea, bueno, debería ser así, de tal manera que se componga, pues, de manera eficaz, de manera rápida, ¿no? Sobre todo en aquellos delitos flagrantes, ¿no? Lo que me sorprende es cómo el Ministerio Público pide prisión preventiva y llegan a un acuerdo de terminación con pena suspendida. Sorprendente, ¿no? Entonces eso quiere decir que en muchos casos vamos a pescar, por si acaso. Bueno, pero eso está cambiando. Existía un fenómeno, yo inicié acá como juez desde en el mes de agosto del año 2015, también entraba en vigencia el código, había entrado hace un mes, ¿no? Había una lluvia de requerimientos de prisión preventiva, pero hoy en día ha cambiado, está cambiando. Eso me hace pensar, y espero no estar equivocado, que el modelo está funcionando. Siempre he dicho que una forma de medir si funciona el modelo es a través de la medición de esta figura bastante controversial que se ha escrito demasiado. Para culminar, hemos dicho que el criterio de oportunidad se aplica en 3 etapas, o en 2 etapas. En la primera etapa, en sus 2 fases, y en la etapa intermedia. Así lo autoriza el artículo 350.1 de, si no me equivoco,
del Código Procesal Penal, tanto en la fase formalizada y en la etapa intermedia, está sujeto a control. ¿Por qué está sujeto a control? Lamentablemente, si revisamos todo el contexto del Código Procesal Penal, todos los controlamos. La actividad de los efectivos policiales es controlada por el Ministerio Público. Ahora, ¿quién controla al Ministerio Público? Los jueces de garantía. Bueno, que nos llaman jueces de garantía en la doctrina, pero somos jueces de investigación preparatoria. ¿Quiénes nos controlan a nosotros? Uno, el público, porque las audiencias son públicas. Controlan a través de... Dos, a través de los medios impugnatorios. Y otro a través de los brazos represores, ¿no? ODECMA, y bueno, también el CNN, ¿no? Pues estamos sujetos a esto. Esto no sucede, por ejemplo, en Argentina, no sucede en España, pero sí en el Perú. Lamentablemente, pues hay muchas cosas. En cuanto a las salidas alternativas, en Estados Unidos no está sujeta a control. El fiscal es el todopoderoso. El fiscal es el que se pone los acuerdos. No hay límites para la cuantificación de la pena. Por ejemplo, en algunos casos, por ejemplo, escuchamos, a usted, señor, le corresponde 5 cadenas perpetuas. Si usted se acoge tal, nos colabora tal, le damos una cadena perpetua. Y así, si es que sigue colaborando, pues le dan, hasta llegan a aplicar un criterio de oportunidad, ¿no? Acá en el Perú no sucede ello, está sujeto a control. 5. Está sujeto a control. Entonces, hay una... ¿en qué momento se controla? Cuando se aplican diligencias preliminares, no hay necesidad de control, el fiscal es el amo, dueño y señor. Si se formaliza, el juez debe controlar. Para ello se debe presentar pues el acta, y si no presenta el acta, bueno, yo particularmente no tengo inconveniente. Yo siempre he dicho que al menos trato, o por lo menos intento despojarme de los formalismos, de los formalismos en exceso que se ha arraigado con el Código de Procedimientos Penales. Con el Código de Procedimientos Penales, bueno, si algunos se recuerdan, yo he litigado poco, pero no mucho. ¿Qué hacía en la sala? Todos buscaban nulidad, porque la nulidad es fácil de resolver, es fácil buscar un defecto, es más fácil, ¿no? Verifico que no se ha notificado. Yo recuerdo un caso, una declaración instructiva, ha participado el fiscal, pero no ha firmado. Han sentenciado, apelamos, nosotros estamos bingo, ¿no? Ya teníamos ya la prueba para solicitar la nulidad. Tiene efecto, apelamos, hemos dicho que no ha participado el fiscal, nula el proceso. Ahora eso no ocurre, ¿no? Ahora eso no ocurre. Hay muchas diligencias que están registradas. En Colombia, por ejemplo, hasta las declaraciones que se brindan ante la policía está grabada. No hay necesidad de transcripción. Acá en el Perú hacemos un doble trabajo, ¿no? Por una parte está bien, porque se genera trabajo, ¿no?, para los especialistas de audiencia. Imagínense que si no hubiera ello, no habría trabajo, pero para mí es ocioso hacer eso. ¿Sí? Doctor, una consulta. Yendo a esto de la conversión de la prisión preventiva por la determinación anticipada, en un caso concreto, el Ministerio Público ha solicitado la prisión preventiva de un procesado por tentativa de homicidio. Y efectivamente señalamos fecha y llevamos a cabo, iniciamos, pero en ese acto el Ministerio Público se pone de acuerdo con la parte imputada y solicitan la conversión de la prisión preventiva por la determinación anticipada. Y efectivamente, graduando la determinación de la pena, el fiscal llega a un acuerdo con el imputado y solicita, ¿no?, teniendo en consideración la tabla que tienen ellos, la pena a imponerse, ¿no?, por la confesión sincera y la terminación anticipada, no ha superado los 4 años, porque me parece 3 años, 6 meses, y le dimos una sentencia suspendida. ¿Es válido eso, doctor? ¿O ya se habría quebrantado algún principio procesal en ese caso concreto, doctor? Desde mi punto de vista es válida, pero yo en varios casos, por ejemplo de robo agravado, con la agravante de segundo nivel, cuya pena mínima es 20 años, hemos impuesto penas suspendidas. Hay que ver el caso concreto. Por ejemplo,
después de este evento, yo acá con Julio me voy por ahí a Antojitos a tomar y nos falta dinero y pues quizás arranchamos a alguien en celular, ¿no? Por ese hecho me van a dar pena efectiva. ¿Dónde está el principio de proporcionalidad? Hay que aplicar el principio de proporcionalidad. Doctor, permítame, pero si va a suceder eso, digamos, eso se ha visto, bueno, no es el primero, disculpe, eso se ha visto en la televisión hace unos días atrás de un ladronzuelo ahí en Lima que le ha arrancado el celular a una señorita. Y si no se le va a dar la prisión efectiva, esos van a seguir en la calle. Entonces, ¿a quién le reclamamos? Porque cada rato nos asaltan. Hay que ver el caso concreto. Por ejemplo, en el caso de este policía, que es un hecho noticioso, a veces hasta para robar hay que hacer bien las cosas, ¿no? Felizmente ahora los celulares tienen el GPS, imagínense, ¿no? La víctima buscó y encontró ahí, bueno, en la comisaría estaba su celular, ¿no? En ese caso no le vas a dar pena suspendida, pero no, hay que ver el caso concreto. Hay que ver el caso concreto. Ya he dicho que cada caso tiene su ADN. En muchos casos concurren pues varias circunstancias atenuantes privilegiadas, ¿no? Como podría ser una tentativa, podría ser una responsabilidad restringida, podría concluir incluso una confesión sincera o una atenuante imperfecta, artículo 20 del Código Penal con el 21, puede ser que estemos en total estado de ebriedad. O, si estamos en total estado de ebriedad, inclusive sería un eximente de responsabilidad penal, ¿no? Hay un caso en que la Corte Suprema se ha pronunciado y ha absuelto a una persona, lo han condenado creo que a 10 o 12 años por el delito de robo, pero el tema es que el delincuente era, o sea, al que lo han sentenciado era el vecino del agraviado. Máximos de la experiencia nos indican que vamos a robar a nuestro vecino, más aún que ese día a quien lo ha sentenciado se encontraba en un total estado de ebriedad. Lo han absuelto. Recordemos que el delito es doloso. Hay algunos delitos que son culposos, ¿no? Debemos evaluar esos puntos. Hoy en día la imputación de un hecho criminal ya no es intuitivo, ya no es por corazonada. Eso era pues del causalismo, ¿no? Ahora es normativa. Hay que desarrollar todos los componentes de los elementos objetivos. Dentro de ellos están pues los elementos normativos y descriptivos del tipo, así como los elementos subjetivos, es decir, el dolo o la culpa. A veces no lo hacemos, pero sí hay que hacer y hay que controlar. Bueno, yo en muchos casos advierto, hacemos los controles de oficio, aunque quizás no lo debiéramos hacer, pero el control en la etapa intermedia es justamente para limpiar todas las impurezas, ¿no? ¿Cómo pasar a juicio sin un control? Entonces es un riesgo. El acuerdo plenario, que es doctrina legal, autoriza que se pueda hacer el control de oficio. Yo siempre digo, ¿no?, que los jueces de investigación preparatoria no somos un convidado de piedra, no somos el árbitro. El control se hace por dos razones, tanto la acusación como el sobreseimiento: para evitar impunidad o, en su caso, para evitar arbitrariedades. Muchas veces se cometen arbitrariedades, ¿no? Pero si el fiscal me pide un sobreseimiento y el juez advierte pues que sí hay elementos de convicción para que pueda pasar para que pueda formular la acusación, pues por ahí el control se hace para evitar impunidad, ¿no? Entonces es preciso parecer. Ya hace rato os he dicho que acá todos nos controlamos. A la policía lo controla el fiscal lo controla el juez, al juez lo controla vía apelación, lo controla el público, nos controla los órganos contralores, ¿no?, como es el ODECMA o el OCMA, ¿no? También está presente siempre la prensa, ¿no? Ahí siempre nos saca, pero hay que tener mucho cuidado con la prensa. Yo siempre digo, ¿no?, algunos jueces, y eso se ve en la prensa, hay que ser críticos también de eso. Estamos en un evento académico, consideran, ¿no?, cuando el delito es típico, antijurídico, culpable y mediático, prisión preventiva automática. Eso está mal, yo creo que eso está mal.
Hace tiempo vimos un caso acá en Huancayo, yo no vi, pero vi otro juzgado, un delito el hecho imputan pornografía infantil, pero, pero la calificación era pésima, correspondía al delito de violación de la intimidad. Ese mismo hecho en esos días se vio en Lima, acá en Huancayo se le dio comparecencia simple y en Lima prisión preventiva, el mismo hecho. ¿Por qué? Porque se mediatizó la prensa y todo ello. Yo creo que si el juez actúa de esa manera, yo creo que pierde lo más elemental, que es el principio de independencia y el principio de autonomía. No son jueces, pues. Deben dedicarse a otra cosa. Deben dedicarse a otra cosa. Los jueces de garantía, conforme así lo señala en diversas sentencias de la Corte Constitucional, dice que somos garantes de los derechos fundamentales, no de los delincuentes. Muchos dicen que los jueces, ahí inclusive en las redes sociales salen, ¿no? El policía lo detiene, lo lleva al fiscal, le pone a disposición del juez y el juez le abre la puerta para esto. Nosotros verificamos que se cumplan los derechos fundamentales, no de los delincuentes, sino de todos nosotros, de todos quienes estamos en esta sala, de todos los ciudadanos. Cualquiera de nosotros podemos vernos involucrados en un hecho criminal. Si ese juez actúa así, la próxima víctima vamos a ser nosotros. El tema es, pues, en tanto no nos toca, felices, pero podemos estar inmersos en ese tipo de delitos. Podemos conducir quizás un vehículo en estado de ebriedad, quizás podemos causar lesiones o en todo caso quizás matar a alguien, ¿no? Nadie nos libramos de ello, ni los jueces. Entonces, los jueces deben ser los garantes de los derechos fundamentales. El presidente del Poder Judicial siempre reitera, para hacer efectivo el binomio eficacia-garantía, la eficacia, dice, corresponde al Ministerio Público. Es cierto, el Ministerio Público debe hacer una investigación exhaustiva con una actuación objetiva. Debe actuar el Ministerio Público objetivo. Debe ser objetivo. La objetividad implica que debe buscar los elementos de convicción o los medios de prueba, como la vayamos a llamar, pero técnicamente es elementos de convicción, para acreditar el presunto hecho criminal y también aquellos elementos de convicción que favorezcan a los imputados. Pero en el quehacer diario vemos, pues, que muchas veces acusan con los elementos de convicción que al Ministerio Público le favorece y deja de lado aquellos elementos de convicción que favorecen a los imputados. Ni siquiera evalúan o no hacen un análisis, ¿no? Por ejemplo, podría ser que si bien es cierto, se tiene ese elemento, no obstante, tal, ya no dice. Pero felizmente hay abogados cautos que sí, pues dice, señor juez, y esto. Y en muchos casos ha terminado en sobreseimiento. En muchos casos ha terminado en sobreseimiento. Entonces, es importante la labor de los abogados, es importante la labor que desempeñan los abogados. Yo antes de ser juez litigaba, pero no era pues un litigante asiduo, ¿no? Veía algunos casos. Entonces, cuando resuelvo algún caso, todavía pienso como abogado litigante, ¿no? Luego, bueno, pero ello me permite, pues, hacer una evaluación quizás más, no sé si más exhaustiva, pero en lo posible, pues, tratamos de apegarnos a la ley. La garantía le corresponde al juez. Garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales. Eso es parte de la democracia. Con sus defectos, la democracia está funcionando. Eso nos demuestra la realidad. ¿Tiene defectos? Sí, yo creo que muchos, pero así es el mejor sistema que se tiene. Entonces, bueno, para finalizar, no quiero salirme del tema, pero para finalizar con el criterio de oportunidad, ya hemos dicho que una vez que nos encontramos en la fase formalizada, debe resolverse mediante una audiencia y a nivel de la etapa intermedia, del mismo modo, el juez debe controlar que ésta, pues, se encuentra arreglada con el ordenamiento jurídico.
han introducido un tema bastante interesante de la cuantificación de la pena. Eso lo vamos a ver cuando vemos el tema de prisión preventiva. Ya. El otro tema que me han... ¿Alguna pregunta con respecto a este tema del criterio de oportunidad? Hay un tema bastante discutible, seguramente ya van a escribir, ya alguien se va a animar a escribir algo sobre si es posible o no aplicar ahora con la nueva modificatoria el tema de violencia familiar. Ya veremos los pronunciamientos de los jueces, ¿no? Si aplican o no aplican. Ello todavía, pero desde mi punto de vista yo considero que sí debiera aplicarse, sobre todo con el artículo 122b, sobre todo con ese artículo. Debe terminar con un criterio de oportunidad, con reglas de conducta. Me parece que es un exceso, una pena efectiva, es un exceso. Hay que aplicar cuando corresponda. Cuando corresponda hay que mandar a la cárcel a la gente, ¿no? Pero no hay que mandar a la cárcel porque el público nos pida, ¿no? Eso no podemos hacer los jueces. Los jueces seremos odiados, quizás seremos queridos, no sé. De hecho que no tenemos buena fama, ¿no? De hecho que no tenemos buena fama. El porcentaje de no aceptación es alta. Se dice que hay una corrupción, una percepción de corrupción de un 80%. Dicen que el Poder Judicial es el segundo o el primero, pero el primero es el Congreso. Pero con las decisiones de Carhuancho hemos bajado. Es decir, que el Congreso está primero, volteando la tabla, ¿no? Tiene una mayor percepción de corrupción, luego el Poder Judicial. Pero es percepción. Claro, ¿qué podemos esperar si nosotros siempre resolvemos pues un conflicto? Nunca hay empates, salvo en la aplicación de criterio de oportunidad, ¿no? Ahí se podría hablar de un empate, ¿no? Donde todos salen ganando. Pero en la generalidad de casos siempre una de las partes o uno de los sujetos procesales es el que no sale favorecido, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un 50% de no aceptación y percepción de corrupción. ¿Qué es lo que piensan? Si no le sale a su favor, no, bueno, seguro la otra parte le ha pagado después, ¿no? Esa es la clásica. Eso siempre he escuchado cuando era abogado. Ahora no creo que haya cambiado. Entonces es un tema de percepción, ¿no? No creo que sea... Hay corrupción, desde luego, debe haber corrupción, en todos lados, hasta en nuestra casa, ¿no? Desde el momento que le decimos a nuestros hijos, dile que no estoy, si alguien viene a buscarme, dile que no estoy. Eso es un acto de corrupción, lógico que es pues de menor intensidad, ¿no? Pero es un acto de corrupción. Entonces siempre va a haber, yo creo que en todo lugar hay ese tipo de corrupción. El otro tema que quiero tocar es de la audiencia de detención preliminar. El Código Procesal Penal no establece actualmente una audiencia de detención preliminar. No hay una audiencia. Esta se resuelve inaudita aparte. Lo que sí podría generarse en un caso, quizás una audiencia en apelación, en segunda instancia, pero en instancia no hay audiencia. Existía para la audiencia de convalidación, o en todo caso se podría hacer vía audiencia, aunque el Código Procesal Penal no lo establece, cuando el juez dispone de la detención preliminar. Para la detención preliminar se exige un requisito, un presupuesto material indispensable, que es la existencia de razones plausibles, ¿no? Razones plausibles respecto a la presunta comisión de un ilícito penal. Y se da con determinadas finalidades, para realizar actos urgentes e inmediatos. Por ejemplo, X persona viola a una menor o un menor y se requiere hacer, por ejemplo, huye y no es intervenido en flagrancia y se requiere hacer una prueba que es urgente e inmediata, que es la prueba del banano prepubescente, se debería, por ejemplo, requerir en ese caso.
pero para actos urgentes e inmediatos. Pero nunca lo entendemos así, siempre entendemos de otra forma, ¿no? Está estrictamente ligado con las diligencias urgentes a nivel de las diligencias preliminares, que vendría a ser la primera fase de la investigación preparatoria. Una vez que se declara fundada una detención preliminar, si esta persona es aprehendida o detenida por el efectivo policial, se hace el control de identidad. El control de identidad. Podría hacerse ahí una audiencia, pero no lo hacemos, o sea, simplemente los traen, hacemos el control de identidad. Si es este control de identidad, ¿con qué finalidad se hace? Con la finalidad de verificar que sea la persona para quien se ha dispuesto la detención preliminar. Podría hacerse en un evento esa audiencia. Anteriormente, antes de la modificatoria del Código Procesal Penal, se hacía una audiencia de convalidación de detención preliminar, pero hoy en día no se da, ¿no? La otra audiencia vendría a ser la de constitución en actor civil. ¿Existía una audiencia? Sí, era obligatoria que se haga una audiencia de constitución en actor civil. Pero ¿qué es lo que pasaba? En muchas ocasiones la parte agraviada no concurría la parte agraviada, es decir, la parte solicitante. Sobre todo pasaba con las procuradurías, ¿no?, de orden público, la Procuraduría del Poder Judicial, que tiene su sede en la ciudad de Lima. No venían. Uno de los apercibimientos era, pues, que se da por no presentar. Sí, hacíamos efectivo el apercibimiento. En una ocasión subió en sala y la sala dijo, ¿no?, que sí o sí se debe instalar en aplicación del artículo 8.2 del Código Procesal Penal, es decir, con los sujetos procesales que concurren. Y en muchas ocasiones también concurría la defensa de la parte imputada. Y la gran pregunta es, ¿con quién se genera el contradictorio? Si la parte agraviada no ha venido, con la especialista de causas, ¿no?, que tenía que dar lectura a toda la solicitud de concesión en actor civil, la otra cuestionaba, pero no había quien responda, ¿no? Entonces se generaba toda esa suerte Para dar inicio al diplomado en Derecho Procesal Penal, Convención en Pericias Forenses, el día de hoy, mañana vamos a desarrollar el módulo número 1, correspondiente al sistema de audiencias en el nuevo Código Procesal Penal del año 2004, para lo cual agradecemos de antemano la disertación académica de cargo del abogado Eber Bello Merlo. Doctor, muy buenas tardes. El Colegio de Abogados de Junín queda muy agradecido por su participación académica en este diplomado de especialización en Derecho Procesal Penal, Convención en Pericias Forenses. Le agradece por su aceptación en brindar esta ponencia magistral al ilustre Colegio de Abogados de Junín y por ende a los nuevos abogados que se preparan en esta orden profesional. Voy a presentar al doctor el abogado Eber Bello Merlo. Es juez del segundo juzgado de investigación preparatoria de Huancayo en la Corte Superior de Justicia de Junín, doctor en Derecho por la Universidad Peruana de los Andes, magíster en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, máster en Derecho de la Contratación Pública por la UCLM España, maestrando de la Universidad de Jaén, UJA España, especialista en gestión municipal en ESAM, especialista en contrataciones estatales por la UNALM. Doctor, es el breve resumen que hemos hecho de su larga hoja de vida que usted tiene. Nos disculpa si es que hemos obviado dentro de su hoja de vida algunos cargos que usted haya podido ocupar, algunas participaciones académicas más. Rememorando que el doctor ha participado en muchos eventos académicos de disertación de la misma naturaleza que el día de hoy. Sin más ya, quiero agradecerles a ustedes también su participación en este diplomado. En nombre del decano del Ilustre Colegio de Abogados de Junín, doctor Jesús Raúl Amadriaga Aliaga, les da la más cordial bienvenida y les agradece por su participación en este diplomado y esperemos que sea de su agrado y de su especial provecho académico.
Sin más ya, voy a dejar en el podio al doctor para que nos ilustre con esta ponencia magistral. Muchas gracias. Bueno, ante todo, muy buenas tardes con todos los presentes. El día de hoy se da inicio al diplomado organizado por el Colegio de Abogados. En realidad, el título que yo le puse en las diapositivas, el sistema de audiencias. Como bien ha mencionado, el día de hoy vamos a iniciar con el primer módulo. Y los temas que se me han asignado son, de acuerdo a la documentación que se me ha cursado, audiencia de detención preliminar, audiencia de prisión preventiva, audiencia de comparecencia con restricciones, audiencia de tutela de derechos, audiencia de constitución en actor civil, audiencia de tercero civil responsable, audiencia de prueba anticipada, audiencia de terminación anticipada. Esos son los temas que se me ha asignado. No obstante, vamos a darle mayor énfasis a dos instituciones que considero son de importancia, referido a la prisión preventiva y a la tutela de derechos. Ello no quiere decir que vamos a dejar de lado las otras audiencias. En cuanto a la audiencia de detención preliminar, bueno, todos sabemos que no hay una audiencia. Anteriormente existía la audiencia de convalidación de esta institución. No obstante, con la modificatoria que se ha introducido al Código Procesal Penal, ya no se cuenta con esta audiencia. En el tema de la audiencia de constitución en actor civil, del mismo modo, se tienen modificaciones. Ahora las audiencias no son de carácter obligatorio. Solo se convoca una audiencia cuando hay oposición, en este caso de la parte imputada, ¿no? Sucede lo mismo con la audiencia de tercero civil responsable, toda vez que se sigue los mismos lineamientos o las mismas reglas establecidas para la constitución en actor civil. Dicho ello, vamos a dar inicio con la ponencia. Antes de empezar con las audiencias, quisiera hablar de un punto importante, cuyo fenómeno pues se ha presentado con el Código Procesal Penal. Me refiero a la constitucionalización del modelo procesal penal. ¿Por qué hablo de modelo procesal? Muchos hablan de sistema procesal. ¿Realmente tendremos un sistema procesal como el de Estados Unidos o el de Colombia o el de Chile? ¿Tendremos un sistema? El que habla considera que aún no tenemos un sistema. Entonces, lo que yo considero es que tenemos un modelo procesal penal. Se da este fenómeno de la constitucionalización a partir del reconocimiento en el Código Procesal Penal de derechos, garantías y principios que se encuentran reconocidos en la Constitución política. No solo ello, también de aquellos derechos, garantías y principios reconocidos en las normas internacionales, como es la Convención Americana de Derechos Humanos. Hoy en día, si nosotros revisamos el Código Procesal Penal, se reconocen todos los derechos que se encuentran plasmados en la Constitución Política del año 1993, así como en la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otras normas internacionales. Estas normas internacionales son de cumplimiento obligatorio. Recordemos que en virtud del artículo 55 de la Constitución Política, estas forman parte del ordenamiento jurídico. Ahora, los tratados internacionales relacionados con la protección de derechos humanos, conforme lo ha sostenido y viene sosteniendo el Tribunal Constitucional,
tienen rango constitucional, aunque este tema es discutible, ¿no? Algunos dicen que tiene rango de ley. Hoy en día se habla incluso, ¿no?, de no acatar las disposiciones de supervisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todos conocemos que hace unos días se ha emitido pues una decisión en la cual la Corte Interamericana ha dispuesto que se dé por culminada el proceso que se ha aperturado contra los miembros del Tribunal Constitucional, y ya el presidente del Congreso ha indicado que no la van a acatar, que ello afectaría la Constitución, toda vez que estos no afectaría a la institución del Congreso. Pero ello no es tal. Recordemos que la Convención Americana de Derechos Humanos ha sido adoptada con motivo de, ha sido aprobada por el Poder Constituyente, en este caso, para la adopción de la Constitución de 1979. Yo veo improbable que se deje de acatar la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Siempre debe tenerse como norte que hoy en día el Código Procesal Penal reconoce todo este conjunto de derechos que se encuentran plasmados a nivel constitucional y a nivel convencional. Su incumplimiento acarrea responsabilidad internacional de parte del Estado peruano. Si revisamos la página de la Corte Interamericana, el Estado peruano es el que quizás ha vulnerado muchos derechos. El Estado peruano es el gran perdedor ante la Corte Interamericana. Existe, por ejemplo, acá el caso Quispealaya-Vilcapoma versus Perú, en la cual se ha vulnerado derechos convencionales, precisamente acá en Junín, ¿no? Una fiscalía, la tercera fiscalía provincial de Huancayo, que en aquel entonces veía los casos de terrorismo y otros casos, ¿no? Entonces es importante que respetemos. Ahora, estos tratados internacionales, ¿en virtud a qué deben cumplirse? Recordemos que existe una ley de tratados, que es la Convención de Viena, en las cuales indica que si un Estado es parte, está en la obligación de cumplir. Si no cumple, pues se somete a las sanciones eventuales que podrían presentarse. El ámbito de irradiación de estas normas internacionales son tal. El asunto es que si se aplica o no se aplica. Existe mucha discusión, por ejemplo, el tema de la prisión preventiva. Se dice que esta institución debería ser la excepción, pero pareciera en el país que esta regla es a la inversa, ¿no? Pareciera que la prisión es la regla, sobre todo en aquellos casos, vayamos a llamarle así, casos mediatizados, ¿no? Aparece en la prensa y uno ya no sabe, pareciera que los jueces actuaran o perdieran de cierta forma independencia o autonomía. Recordemos que la Constitución política indica, y la ley orgánica también del Poder Judicial señala que los jueces se deben solo a la Constitución y a la ley, no le deben cuentas a nadie más. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 9.3, indica que la regla en todo proceso debe ser la libertad y la prisión debe ser la excepción. El quien habla en muchas ocasiones ha indicado, quizás llegando a extremos en algunas resoluciones, que la prisión preventiva es la excepción de la excepción. ¿Cómo vamos a medir si el modelo procesal actual funciona o no funciona? Precisamente a través de
de la medición que se haga de sentenciados versus procesados. Sentenciados versus procesados. Felizmente, para debatir todos estos aspectos, no solo la prisión preventiva, sino también otros pedidos u otros requerimientos del Ministerio Público, ahora se convoca a audiencia, ¿no? Ello en virtud a uno de los principios pilares que se ha introducido con un nuevo modelo procesal, aunque ya no es tan nuevo. El Código Procesal Penal es del año 2004. A la fecha, año 2018, ya estamos por los 14 años desde que se ha promulgado este código. Existe un principio pilar que es la oralidad. Y lo bueno de esto es que en muchas decisiones, o en muchos casos, en muchas audiencias, debe resolverse de forma inmediata. Con ello se evita esa suerte que antes se generaba de corruptela en los sistemas de administración de justicia. Inmediatamente se somete a debate, el juez está en la obligación de emitir su decisión. No obstante, en algunos articulados se da la posibilidad de reserva, ¿no? Y se otorga un plazo de ley. O sea, existe un término. Por ejemplo, para los pedidos de sobreseimiento, cuando requiere el Ministerio Público, se tiene un plazo de 15 días. Particularmente el quien habla, veo acá algunos abogados que siempre están en algunas audiencias, particularmente quien habla resuelve de forma inmediata. Casi en todos los casos, voy a atreverme a decir el 99.9%, resolvemos inmediatamente, se agota el debate. Algunos casos de forma muy excepcional nos reservamos para emitir la decisión pues dentro del plazo legal. El tema de la oralización no solo se está dando en el ámbito penal, también se está dando en el ámbito laboral. Ahí también se resuelven de esa manera. Se dice que el proceso civil también se va a oralizar. Yo creo que sería bueno, de tal manera que muchas causas también se resuelvan de forma rápida, de forma eficiente y a la vez eficaz. No olvidemos, nuevamente reitero, la constitucionalización del proceso penal. Ahora también hablamos de la convencionalización del proceso penal. ¿A partir de qué premisa hablamos de la constitucionalización del proceso penal? Hoy en día no solo se ha constitucionalizado el proceso penal, se ha constitucionalizado casi todo el ámbito del derecho. ¿A partir de dónde? Cuando el Tribunal Constitucional emite sus pronunciamientos. Recordemos que toda decisión emitida en cualquier ámbito, sea en el ámbito penal, en el ámbito civil, en el ámbito laboral, hasta en el propio ámbito constitucional, pueden ser cuestionados ante la justicia constitucional. ¿Por qué hablo del ámbito constitucional? El Tribunal Constitucional desde el año 2002 ha introducido esta institución del amparo contra amparo, es decir que se puede cuestionar un proceso constitucional. Asimismo existe el amparo contra habeas corpus, el amparo contra habeas data, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de las decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional es que hablamos de la constitucionalización del proceso penal. Un pronunciamiento bastante importante se ha dado el año 2005. Me refiero al caso de la hermana del expresidente de la República, Alejandro Toledo, ¿no? Mucho se cuestiona, mucho se habla de la imputación necesaria, ¿no? En esa sentencia el Tribunal Constitucional
de forma muy interesante ha desarrollado la importancia de esta institución. Ello lo vamos a tocar pues cuando veamos la tutela de derechos. Algo que me olvidaba. En la exposición de motivos, si nosotros revisamos la exposición de motivos del Código Procesal Penal, en ella se dice que la libertad del imputado es la regla durante todo el proceso. El asunto es que si se cumple o no se cumple. Se dice que esta medida, la medida de prisión preventiva, es un mal necesario. Desde mi punto de vista es bastante discutible. Yo me atrevería a decir que incluso resultaría ser inconstitucional. O sea, es inconcebible que una persona, que un ciudadano involucrado en un proceso penal esté privado de su libertad provisionalmente sin sentencia. Existen casos, hay muchos casos del cual soy testigo y seguramente también ustedes, muchos han purgado la privación de su libertad de forma provisional y finalmente han sido absueltos, hasta sobreseídos. Yo tengo dos casos que he visto, ¿no? Ahí viene el problema de dictar una prisión provisional. En un caso de violación, di la prisión preventiva y luego que se recabaron pues los elementos de convicción, pues se determinó que no era el autor. Igual en un caso de robo agravado, ¿no? En la audiencia, pues, como es lógico, los imputados reclamaban que ellos no eran pues los que habían perpetrado el presunto hecho criminal. No obstante ello, pues, ante la verificación de los elementos de convicción, pues, quien habla, pues, ha dispuesto la medida de prisión preventiva. Debemos tener mucho cuidado. Y los abogados son, pues, los grandes colaboradores de los jueces. Ellos ayudan. Recordemos que las audiencias de prisión preventiva, sobre todas, deben resolverse de forma inmediata. Y quien habla, pues, se entera de los hechos recién el día de la audiencia. Yo no sé cuál será la estrategia de otros colegas, pero quien habla recién se entera en la audiencia. Otro punto bastante criticable son las audiencias, que todos los días estamos viendo por los medios de comunicación, sobre todo aquellas dictadas por la sala nacional, ¿no? Son audiencias quizás son audiencias muy latas, ¿no? Son demasiado extensas, a veces cansa. En algunos casos amerita, sobre todo en aquellos de criminalidad organizada. El día de ayer yo tuve un caso de criminalidad organizada, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para 15 personas, de las cuales habían detenido a 8, y yo pensé, pues, culminar esta audiencia, por ejemplo, iniciar a las 8:30 y acabar a la 1. No empecé a las 8:30 porque no se les había notificado, creo, oportunamente. Algunos abogados solicitaron, pues, con razón, para que puedan verificar, porque era un requerimiento aproximadamente de 100 hojas. Se suspendió, se inició a las 10 y culminé a las 5, con toda la decisión, ¿no? Entonces, debemos evitar, luego de esto, de esta pequeña introducción que voy a dar, vamos a ver un vídeo interesante de una audiencia en los juzgados de Chile. Es un caso emblemático. Ustedes recordarán al jugador Vidal, quien ha sido involucrado en un hecho criminal, ¿no? Entonces, yo creo que debemos apuntar a ello. Yo tomo como modelo las audiencias de Chile. Son rápidas, son expeditas. El papel que desempeñan los abogados, por ejemplo, desde mi punto de vista, me parece acertado. Ante la contundencia del evento criminal, de los elementos de convicción, muchos abogados ya no cuestionan, ¿no? Entonces eso ayuda a componer y emitir la decisión de manera oportuna.
no olvidemos que hoy en día debe respetarse estrictamente las normas constitucionales y las normas convencionales. Ellas están reconocidas en el Código Procesal Penal como tal, si nosotros le damos una revisada. Ya he dicho que uno de los principios pilares sobre los cuales reposa este modelo procesal penal es la oralidad. Principios adicionales, si revisamos el artículo 1.2 del título preliminar y el artículo 356 del Código Procesal Penal. Me refiero al principio de igualdad de armas, me refiero al principio de inmediación, me refiero al principio de publicidad. En cuanto al principio de igualdad de armas, ¿esto será tal? Yo considero que no. El principio de igualdad de armas es tal cuando el sistema es adversarial. Se dice que el modelo que nosotros hemos adoptado tendría rasgos adversariales. Rasgos adversariales. Estados Unidos tiene un sistema, ahí sí el sistema procesal es evidentemente adversarial. ¿Qué implica la adversariedad? Que tanto el fiscal como el abogado están en las mismas condiciones, es decir, pueden hacer actuaciones, pueden recabar información, pueden solicitar información a diversas entidades, como lo hace el fiscal. En el Perú, y eso ha sido así también en el Código de Procedimientos Penales del año 1940, si yo, defensa técnica de un imputado o un inculpado, que antes se le llamaba, ¿no? Requiero alguna información, debo pedirlo a través del Ministerio Público. Entonces, por ello se dice que sería con rasgos adversariales. No obstante, hay discusión en este tema. El profesor y también juez supremo provisional, Neira Flores, indica pues que es un sistema garantista, es acusatorio garantista. Él niega que tenga rasgos adversariales. No obstante ello, otros juristas nacionales indican que sería con rasgos adversariales. Estos principios se irradian en las tres etapas del proceso penal. Recordemos que el proceso penal común tiene tres etapas bien definidas. La etapa de investigación preparatoria, que está a cargo del fiscal, quien conduce la investigación desde las diligencias preliminares. La etapa de investigación preparatoria está dividida en dos fases. La fase de diligencias preliminares, cuyo plazo es de 60 días, y la fase de investigación preparatoria formalizada, o propiamente dicha. Las audiencias que vamos a desarrollar el día de hoy y el día de mañana están relacionadas con la primera etapa. Es en esta primera etapa que uno puede plantear una tutela de derechos, el Ministerio Público puede requerir la prisión preventiva en la segunda fase, es decir, una vez que formaliza la investigación preparatoria. Debe presentar en forma conjunta. La tutela de derechos se puede presentar a nivel de diligencias preliminares, no hay mayor inconveniente, y las otras audiencias una vez que se formalizan, como por ejemplo la constitución en actor civil, si hay oposición, necesariamente debe convocarse a una audiencia. El Ministerio Público en esta etapa tiene un apoyo importante, que es la policía, ¿no? No solo la policía, sino también las otras, la policía como tal, a través de sus diversas dependencias, ¿no? Como la Oficina de Criminalística, etc. También tiene como apoyo el Ministerio Público pues la División Médico-Legal. La segunda etapa es la etapa intermedia. En esta etapa, el director de esta etapa, el quien dirige, es el juez de investigación preparatoria.
Se da generalmente para ver, o en dos escenarios, para el control de la acusación o el control del sobreseimiento. O también puede haber un requerimiento mixto, ¿no? Un sobreseimiento y a la vez acusación. Y la etapa de juzgamiento, se dice que esta es la etapa más importante del proceso. Se dice y se reafirma que esta es la etapa más importante del proceso, en las cuales se va a aplicar de tal forma los principios de oralidad, contradicción, publicidad e igualdad de armas. En esta etapa se emite la sentencia absolutoria o en su caso una sentencia condenatoria. Lo normal es que un proceso concluya a través de una sentencia, sea absolutoria o condenatoria. Lo anormal es que concluya con un sobreseimiento. Por ello que, bueno, quienes me han escuchado, yo en algunas ocasiones he dicho y reitero que el sobreseimiento es una institución que da término a un proceso de forma anormal, porque lo normal es que pase por las tres etapas. El sobreseimiento se puede dar a pedido del Ministerio Público, también se puede dar a nivel de una vez que se formula acusación, cualquiera de los imputados o acusados ya en esa etapa podría plantear un sobreseimiento. Y es perfectamente válida estimarla, siempre en cuando pues cumpla con los requisitos exigidos en el artículo 344.2, literales A, B, C o D. Y bueno, esta ha sido desarrollado en la casación 760-2016 La Libertad. Si tenemos oportunidad vamos a ver ese tema. Entonces, las etapas del proceso penal común son estas. Existen también otros procesos como el proceso inmediato, ¿no? en las cuales se abrevian etapas. Ese tema no lo vamos a tocar. Entonces, los principios antes indicados y que se encuentran reconocidos en la Constitución Política y en las normas internacionales deben irradiar su ámbito de acción en todas estas etapas. Ya hemos indicado pues que, bueno, que la investigación preparatoria tiene sus dos etapas. Estos principios no solo irradian en el proceso penal común, sino también en los procesos especiales como en determinación anticipada, los procesos por faltas, proceso por acción privada, colaboración eficaz, aunque en el proceso de colaboración eficaz no se cumple como tal pues determinados principios como el de publicidad, ¿no? Se da en el ámbito privado, igual el proceso de acción privada. En algunos casos es privado, por ejemplo, para la conciliación que se podría en un eventual caso presentarse. Bueno, antes de dar inicio con este tema, quisiera compartir con ustedes, y si lo han visto ya en alguna oportunidad, un modelo de una audiencia de allá en Chile. Es un caso mediático. Vamos a ver cómo el juez en 19 minutos resuelve un proceso. Desde luego es simple, no es complicado, pero acá en Huancayo, a 2 años y medio de vigencia del Código Procesal Penal, digo que es lamentable, un proceso tan simple como es lesiones u otro delito similar, usualmente lo resolvemos a veces 1 hora o quizás más o menos. Ello va a depender de la estrategia del juzgador, ¿no? Pero ello, ¿a qué obedece? Generalmente a que los fiscales, en muchos casos, entiendo yo que por la carga que tenga, que maneja, no oralizan la acusación, sino dan una lectura, ¿no? Imaginémonos un requerimiento de 100 o 200 hojas. ¿En qué tiempo van a leer?
O sea, eso es un tema. Por eso es necesario que los sujetos procesales, el Ministerio Público es un sujeto procesal, los imputados también son sujetos procesales, los abogados también son sujetos procesales. ¿Por qué se les llama sujetos procesales? Porque son sujetos de derechos. Entonces, es importante que se preparen de tal manera que se eviten algunas situaciones. A ver, vamos a... Doctor, Sí, una consulta sí. sobre ese tema. La norma procesal establece que el fiscal debe realizar o oralizar de manera breve su acusación. Sin embargo, en la práctica, como bien lo acaba de mencionar, normalmente dan lectura toda su acusación. ¿Hasta qué punto el juez de la investigación preparatoria puede quebrar ello? Es decir, señor fiscal, oralice brevemente el resumen de su acusación. ¿Es válido eso, doctor? ¿O es que estaríamos recortando algún derecho o algún principio del proceso penal? Sería mi pregunta, doctor. No se estaría recortando ningún derecho. En algunos casos hay algunos abogados hay algunos abogados que objetan la participación del Ministerio Público cuando se ponen a leer. Y yo en 2 ocasiones he declarado fundada, he exigido al Ministerio Público que oralice. A partir de esto, como ya el código está vigente 2 años y medio, ya no podemos dejar pasar esos casos. ¿Se permite la lectura? Sí se permite la lectura, pero es en determinados casos, no siempre. En estos casos simples, o en procesos inmediatos, o un proceso por lesiones leves, o hasta un proceso por violación es simple, es un delito común. Si el Ministerio Público está investigando desde un inicio, es lógico que conoce su caso y debe realizar un resumen sucinto, de tal manera que se resuelva lo más célebre, sobre todo en aquellos casos ya descubiertos, ¿no? Por ejemplo, un caso de flagrancia, ¿no? Que no hay mayor incidencia. Pero ¿qué sucede con aquellos casos complicados? O complejos, vayamos a llamar. Los delitos de corrupción de funcionarios per se son complejos. En muchos casos están involucrados, pues, no un solo imputado, sino varios imputados. En esos casos, ¿cómo exigirle al fiscal, pues, que oralice el íntegro? Siempre van a recurrir a la lectura, pero lo correcto es que oralice, que den un resumen sucinto, de tal manera que se resuelva, pues, el caso rápido, y evitar, pues, las audiencias, que a veces muchas audiencias que son demasiado latas, ¿no? Es posible y es perfectamente válida que el juez pueda exhortar y pueda disponer que el Ministerio Público cumpla con oralizar brevemente. El Código Procesal Penal así lo refiere. Los códigos procesales penales de algunos estados de México expresan textualmente que el requerimiento debe oralizarse. El Código Procesal Penal no es muy claro, pero se entiende y dice que debe oralizarse. Entonces, de tal manera que el caso se resuelva, pues, de forma célere. Y ello también debe ser una exigencia al juez. Los jueces, también deben resolver de forma célere, de forma rápida. Recordemos que el Tribunal Constitucional ha indicado que para motivar, es decir, para explicar y justificar una decisión, no necesariamente debe ser amplia, puede ser sucinta, pero suficiente, ¿no? Lo que nos exige es ello. Algunas audiencias que yo estoy resolviendo, y seguramente hay acá algunos abogados, estoy tratando de ser lo más rápido. Si es que observo la participación, por ejemplo,
de la agraviada, de los imputados, tal. En las decisiones que adopto trato de ser lo más, bueno, al menos intento de que se entienda. Dejo de lado los tecnicismos jurídicos. Y eso es lo que, por ejemplo, vamos a advertir en esta audiencia de este caso bastante mediático en Chile, cuando se le llevó pues al juzgado a este jugador Vidal, ¿no? A ver, el tema es cómo aparece ese video allá. ¿Qué hago? Esta es una audiencia de 19 minutos. Ahí se resuelve todas las cuestiones que plantea el Ministerio Público, así como la defensa técnica. Y van a ver que la participación de la defensa técnica ante la evidencia de los hechos dijo que está conforme, ya no se hace mayor cuestionamiento. Igual sucede en el tema de algunos pedidos de prisión preventiva, ¿no? Yo también he visto algunos abogados que dicen, ya no cuestionan, por ejemplo, el tema de los elementos de convicción. ¿Por qué? Porque es claro. Entonces, estratégicamente se van al último presupuesto que vendría a ser el periodismo procesal, que desde luego para el quien habla es el presupuesto, es el requisito más importante para adoptar una medida de prisión preventiva. A ver, llámale. Aunque el internet creo que está bien. Yo creo que no nos va a ayudar esto. Puede ser reformalización causa RIC 50. ¿Cómo hago para que aparezca el vídeo? Actualmente, el año pasado, en el mes de febrero, se ha publicado un reglamento del nuevo despacho judicial. Antes de ello se había aprobado un reglamento el año 2006. En este reglamento se han advertido, o en todo caso, de todo el Código Procesal Penal, se han extraído alrededor de 80 audiencias. La mayoría de las audiencias se dan pues a nivel del juzgado de investigación preparatoria, ¿no? Es bueno que tengan en cuenta, para que ustedes puedan tener conocimiento, me refiero a la resolución en la resolución administrativa número 096-2006-CE-PJ de fecha 28 de junio del año 2016, mediante la cual se aprueba el reglamento que regula los procesos judiciales al amparo del nuevo Código Procesal Penal. En los anexos se identifican un número de 80 audiencias. Entre ellas pues está el tema de la prisión preventiva, etcétera, etcétera. Así, ¿no? Sí. Ahora vamos a ver esta audiencia, a ver qué les parece. Yo soy de la idea que debemos apuntar a este tipo de audiencias. Vamos a ver la participación de la fiscal, que es breve, es muy sucinta, ¿no? Ahí está Vidal. Puede ser reformalización causa RIC 5603-2015. Ministerio Público. Buenos días, para el Ministerio Público comparece fiscal Roxana Fernández Cisternas con domicilio por una notificación señalada en este tribunal. ¿Me acompaña? Esto fue
Buenos días, magistrado. Raúl Escalón Orellana, abogado por la víctima don Felipe González Mejías, con domicilio y forma de notificación constituido ya en el tribunal. Eso es el día de hoy. Así es, magistrado, solicito a vuestra señoría que lo tenga presente. ¿Tiene la lista de patrocinio? El día de hoy, Felipe Alejandro González Mejía, el patrocinio del abogado Raúl Alejandro Escalón Orellana, el cual se tiene presente. Sí, en el mismo orden, su nombre completo, buenos días. Buenos días, señor magistrado. Osvaldo Eugenio Pessoa Collado, sargento segundo carabinero, con domicilio en calle Miraflores 010, Alto Jaguar, comuna de Huila. Buenos días, magistrado. Carabinero Jesús Ángel Altamirano, domiciliado en Miraflores 010, comuna de Huila. Su nombre completo, buenos días. Buenos días. María Teresa Matus, domiciliada en Hacienda Las Pircas, Natalia Reinvial, 4459 Peñalolén. ¿Y su nombre completo, buenos días? Buenos días, mi nombre es Felipe González, domiciliado en lo que está indicado ahí, no me acuerdo de la instrucción. ¿Es representado por don Raúl? Por don Raúl. Sí, correcto. Por la defensa, buenos días. Buenos días, magistrado. Por la defensa, el abogado José Pablo Forteza, con domicilio y forma de notificación registrado en el tribunal. Me acompaña Diego Valar Salvata, que me delego poder en este acto, señoría. Efecto registro. Buenos días, magistrado. Comparece Diego Valar Salvat, con delegación de poder aquí en audiencia del abogado José Pablo Forteza, con el mismo domicilio y forma de notificación. Para acreditar. Por efectualidad que la calidad de abogado. Se tiene presente delegación de poder, calidad de abogado ha sido acreditada mediante exhibición de cédula nacional de identidad que así lo indica. Y su nombre completo, buenos días. Buenos días, Arturo Erasmo Vidal Pardo, Cédula de identidad. 16.713.130. Domicilio actual, mantiene el mismo que indicó en la última. Sí. Entonces, para efectos de reformalización, preste atención a lo que le van a comunicar. Gracias, señoría. El Ministerio Público reformaliza investigaciones contra el imputado Arturo Erasmo Vidal Pardo por los siguientes hechos. El día 16 de junio del año 2015, aproximadamente a las 22 horas, el imputado Arturo Erasmo Vidal Pardo conducía por la calzada Oriente el vehículo marca Ferrari color rojo por la autopista Acceso Sur en dirección al norte en estado de ebriedad, arrojando el resultado de la alcoholemia 1,31 gramos por mil de alcohol en la sangre. A la altura del kilómetro 25,7 del sector Alto Jaguar, en la comuna de Huin, el imputado, debido al estado de ebriedad y a conducir a una velocidad no razonable y prudente, colisionó por alcance por la parte posterior al vehículo patente DP corta Z88 marca Chevrolet Sonia, conducido por Felipe Alejandro González Mejías, el que vuelca. Producto de la colisión y volcamiento, Felipe Alejandro González Mejía resultó sin lesiones y con daños en su vehículo, y la acompañante del imputado, María Teresa Matus Olivares, resultó con traumatismo superficial de hombro y brazo derecho de carácter leve. Al momento de la detención practicada por los carabineros Osvaldo Pessoa Collado y Jesús Alejandro Acevedo Altamirano, funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, el imputado le señala a estos, comillas, Paco Juliado son unos vendidos, yo soy Arturo Vidal, el jugador de la selección chilena, cierre comillas, faltando de esta forma el respeto a la institución de Carabineros de Chile. Los delitos que se le imputan por el Ministerio Público son el delito de manejo en estado de ebriedad causando lesiones leves, del artículo 196 en relación al artículo 110 de la Ley de Tránsito, y también la falta del artículo 495 número 4 del Código Penal, en las que ha tenido participación de autor con grado de desarrollo consumado. ¿Entendió lo que le acaban de comunicar? ¿Defensa alguna precisión? No, señoría. ¿Una solicitud? Sí, señoría, el Ministerio Público reuniendo los requisitos legales, esto es la pena asignada por la ley del delito, el hecho de no tener el imputado antecedentes anteriores, va a proponer una salida alternativa de suspensión condicional de procedimiento por el plazo de 2 años. Las condiciones que propone el Ministerio Público son, en primer lugar, la del artículo 238 letra E, esto es el pago a la víctima Felipe Alejandro González Mejías de una suma de dinero a título de indemnización de perjuicios, la que se concretó a través de escritura pública en una notaría el día 3 de julio del año 2015. El artículo 238 letra G, como condición también, fijar domicilio e informar cualquier cambio del mismo. Como letra H, en relación al artículo 196, inciso primero, suspensión de la licencia de conducir por el plazo de 2 años.
Como letra H, en relación a las víctimas funcionarios policiales, ofrecer disculpas públicas en esta audiencia a la institución de Carabineros de Chile a través de los funcionarios policiales Osvaldo Pessoa Collao y Jesús Alejandro Acevedo Altamirano, quienes se encuentran presentes en esta audiencia. También, como letra H, 3 condiciones sociales que se traducen en las siguientes acciones que deberá desempeñar el imputado. En primer lugar, donación al Colegio Básico Escuela Valdivia de Paine, ubicado en calle Pedro Aguirre Cerda, en la comuna de Huin, que es un colegio en situación de riesgo social y que incorpora en su proyecto educativo promover en los estudiantes la adquisición de valores universales como la responsabilidad, la generosidad y el respeto. La donación consistirá en 100 camisetas, que se desglosan de la siguiente forma. Tiene bastante detalle, así que voy a ir un poco más lento. 20 talla 6, 20 talla 8, 20 talla 10, 20 talla 12 y 20 talla 14. 100 balones de fútbol. 100 zapatos de fútbol. 20 talla 30, 20 talla 32, 20 talla 34, 20 talla 36 y 20 talla 38. ¿100 pares? 100 pares. 100 pares también de canilleras de fútbol y 100 pares de medias de fútbol. Los implementos deportivos deberán ser de cualquier marca comercial, pero originales en relación a los implementos deportivos que sean utilizados por Arturo Vidal en la actividad que normalmente desempeña. El colegio que reciba esta donación los podrá distribuir entre los alumnos y alumnas que asisten a dicho establecimiento educacional municipal, informando al centro de alumnos o al centro de padres cuál será el criterio de distribución que se utilizará. Por ejemplo, si se trata de mejores alumnos, mejores deportistas, mejores compañeros, considerando que esta donación constituye un incentivo para niños y niñas que se encuentran en situación de carencias sociales. Esta condición se acreditará mediante un set de fotografías tomadas en el momento en que se haga la entrega de los artículos deportivos en el colegio, que se acompañará a la Fiscalía, y esta condición tiene plazo para cumplirse durante el segundo semestre del año 2015, previa coordinación con la directora del establecimiento educacional. Segundo lugar, donación al Cuerpo de Bomberos de la comuna de Huin de una camiseta de la selección chilena utilizada en la Copa América por Arturo Vidal y autografiada por él, para que el Cuerpo de Bomberos de Huin la pueda exhibir en actividades benéficas o bien pueda rematarla al mejor postor para obtener fondos a favor de la institución de bomberos de dicha comuna. La entrega de la camiseta se realizará en la semana del 20 al 24 de julio del año 2015 y esta condición se acreditará mediante set fotográfico que se acompaña a la Fiscalía, donde conste la entrega de dicha camiseta. Número 3. Impartir 2 charlas motivacionales en relación a la experiencia de vida y dificultades que ha enfrentado y superado en esta el imputado. Dichas charlas deberán ser a lo menos de 2 horas de duración, con posibilidad de preguntas y respuestas por parte de los adolescentes que participen en las mismas, y se impartirán entre los días 20 a 24 de julio del presente año, conforme a las coordinaciones que se realizarán con los directores de los centros en donde se impartirán. Los centros donde se impartirán estas charlas son el Centro de Internación Provisoria y Centro de Régimen Cerrado de San Bernardo, CIP CRC San Bernardo, ubicado en calle San Francisco, número 16.464.361 de la comuna de San Bernardo, donde se encuentran internados provisoriamente y en régimen de cumplimiento adolescentes infractores de ley. Y también en el Centro de Régimen Semicerrado de Calera de Tango, CSC, ubicado en Camino Santa Inés sin número de la comuna de Calera de Tango, donde se encuentran en régimen de cumplimiento también adolescentes infractores de ley. Estas 2 últimas condiciones se acreditarán mediante oficio de los respectivos directores de los centros de internación o en régimen de cumplimiento de los adolescentes infractores de ley, el que deberá remitirse a la Fiscalía. Se hace presente en esta última condición que no se podrán realizar estas actividades con la presencia de la prensa ni grabarlas para evitar la estigmatización de los jóvenes infractores de ley, salvo con fines institucionales. Esas son las condiciones. ¿Las víctimas fueron oídas por efectos de la salida alternativa? Sí, señoría, las víctimas fueron todas oídas, incluso a todas se les tomó declaración en las dependencias del Ministerio Público, se les dieron a conocer los efectos de la salida alternativa y todas ellas se encuentran contestas en la misma. La situación de la víctima María Teresa Matus también, se encuentra contesta según la información que entregó al Ministerio Público, no obstante que respecto de ella no se solicitó ninguna condición en particular. Lo que sucede es lo siguiente, don Arturo. El día 17 de junio del año 2015, la fecha que estuvo en el tribunal, el 17 de junio del año 2015 usted estuvo en este tribunal, se le comunicó que se le está investigando por un hecho concreto. Hoy pasó exactamente lo mismo. La Fiscalía le acaba de comunicar que lo está investigando por manejo en estado de ebriedad y por una falta, ofensas a carabineros. ¿Qué debiera suceder con eso? La regla general es que esta causa continuara
existiera un juicio en que se dictara una sentencia absolutoria o condenatoria. El legislador no ha querido que todos los hechos lleguen a juicio, es decir, quiere que solamente lo que realmente requiere un juicio termine mediante un juicio. Y establece ciertos filtros, distintos filtros, procedimientos especiales y algunas salidas alternativas. Lo que le está proponiendo el día de hoy la Fiscalía es una salida alternativa, es una forma distinta a un juicio.